paz del Señor. Buenos días, querida familia, querido hermano, querida hermana. Muy feliz domingo, Día del Señor. 19 de agosto. El Evangelio es de San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. Nos va a hablar Jesús en el Evangelio de hoy de una de las consecuencias más maravillosas de su presencia en la Eucaristía. Estamos escuchando en estos domingos los evangelios del pan de vida. Primero aquel milagro en el que Jesús multiplica los panes y los peces, que es como la preparación para su enseñanza del pan de vida en la sinagoga de Cafarnaún, y ahora en estos domingos estamos escuchando lo que Jesús enseñó sobre el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dijo, y cómo profundizó en esa enseñanza, cómo fue explicando detenidamente en aquella gran enseñanza en la sinagoga de Cafarnaún todo el misterio de la Eucaristía. Pues hoy nos va a explicar Jesús una de las consecuencias más maravillosas de ese misterio de la Eucaristía, que es la inhabitación divina en nosotros, que es una palabra un poco rara quizá. El significado es sencillo, que Dios vive dentro de nosotros y nosotros vivimos dentro de Dios. Y esto es algo maravilloso, porque si tú y yo tenemos al ser más bueno que existe, más grande, más poderoso que existe, lo tenemos dentro de nosotros. Y nosotros vivimos dentro de Él, entonces lo tenemos todo. Tienes dentro de ti el amor infinito, la paz infinita, la sabiduría infinita. Lo tienes dentro, porque Dios vive en ti. Y tú estás dentro de Él. Estás dentro del amor infinito, de la sabiduría infinita, de la paz infinita. Es decir, nuestra unión con Él es tan absoluta gracias al misterio de la Eucaristía que estamos en Él, dentro de Él y Él dentro de nosotros. Vamos a ver cómo nos lo explica Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí.
Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Está Jesús predicando esta enseñanza del pan de vida, y entonces los judíos, que es la manera como San Juan Evangelista, estamos leyendo el Evangelio de San Juan, la manera genérica como llama a los que le escuchaban. Pero cuando nosotros leemos el Evangelio de San Juan y dice los judíos decían esto, pues se puede referir a todos nosotros, los oyentes de Jesús. Y decían, se preguntaban, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Es decir, ante la enseñanza de Jesús sobre la Eucaristía, les surgen dudas. Eso es normal. Porque la enseñanza de Jesús de la Eucaristía es una enseñanza que nos pide un acto grande de fe, porque nuestros sentidos ven otra cosa. Nuestros sentidos ven un trozo de pan y un poco de vino. No ven el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Lo que vemos es pan y vino. No vemos a Jesús. Está oculto bajo las apariencias de pan y de vino. Y por lo tanto, el misterio de la Eucaristía requiere de nosotros un acto especial de fe. Lo que me dicen mis sentidos no es lo más real. Mis sentidos ven la apariencia, pero mi fe me dice la verdad. Y mi fe me dice que ese trocito de pan es el cuerpo de Cristo, que ese poquito de vino es la sangre de Cristo. La fe nos dice también que en el pan, en el cuerpo de Cristo, en el pan, está todo Cristo, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y en el vino consagrado está todo Cristo también. Es decir, no recibimos más a Jesús por comulgar bajo las dos especies, el pan y el vino, o el que solo comulga con el pan o solo comulga con el vino recibe menos a Jesús. No, Jesús está todo entero en el pan consagrado y Jesús está todo entero en el vino consagrado. Entonces, tenemos también nosotros que hacer ese acto de fe. Es muy importante para vivir bien el misterio de la Eucaristía, para recibir todos sus frutos, que nosotros hagamos ese acto de fe. No te tienes que fiar de lo que te dicen tus sentidos, tampoco de lo que te pueda decir a veces tu pensamiento, porque te pueden venir dudas. Tienes que fiarte de lo que te dice la fe. Y la fe te dice, Jesús está ahí. Entonces, si nosotros hacemos ese acto de fe, que tenemos muchos motivos para hacerlo, porque Jesús nos ha demostrado muchas veces que nos dice la verdad, que podemos confiar en su palabra, entonces vamos viviendo ese misterio y vamos recibiendo todo el gozo y todos los frutos de ese misterio en nosotros. Y uno de los frutos que nos dice Jesús es: el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Es lo que hemos explicado al principio. No solo es que al comulgar recibimos la vida eterna, es decir, que cuando nos muramos podremos entrar en el cielo,
que la Eucaristía nos hace inmortales, sino que además, ya desde ahora, por el poder de la Eucaristía, Jesús vive dentro de ti y tú vives dentro de Él. Entonces no estás nunca solo, porque Dios mismo, Jesús, está dentro de ti. Y si le quieres buscar a Él, no le tienes lejos, porque es que tú estás dentro de Él dentro de ti, tú dentro de Él, es decir, una unión completa se establece entre Jesús y nosotros gracias a la Eucaristía. Lo podemos definir como una fusión por la fuerza del amor. Quedamos como fusionados con Jesús, unidos completamente a Él. Hay una fusión de amor en la cual somos uno, Él en mí, yo en Él. Y entonces esto es algo maravilloso porque ya tú no vives solo. Una vez recuerdo que le preguntaban a una señora mayor que vivía en un país, en una nación, donde los cristianos eran perseguidos, y esta señora vivía sola y era una señora mayor y la decían, era cristiana. ¿Y no tiene usted miedo de vivir sola siendo cristiana en un país donde los cristianos son perseguidos? ¿No tiene miedo de que le pase algo? Y la señora respondía con toda paz y con toda sencillez, no tengo miedo porque no vivo sola. Dios vive conmigo. Claro, ella había comprendido lo que está diciendo Jesús en este Evangelio, que es lo mismo que nos enseñó con palabras maravillosas la Reina de la Paz en el mensaje del 2 de julio de 2014. Nos dijo, yo, hijos míos, he vivido siempre humildemente, valerosamente y en la esperanza. Y luego continúa, yo había comprendido que Dios está en nosotros y nosotros en Dios. Ella lo había comprendido. Dios está en nosotros. Nosotros estamos en Dios. Os pido lo mismo a vosotros, que vivamos ese misterio, que comprendamos que Dios está en nosotros y nosotros en Dios. Y continúa nuestra Madre, os quiero a todos conmigo en la eternidad, porque vosotros sois parte de mí. Estas son unas palabras también muy profundas de nuestra Madre. Vosotros sois parte de mí. Lo dice en el sentido más fuerte que se pueden decir estas palabras. Es decir, yo sin vosotros no estoy completa. Sois tan míos que sois parte de mí. Si me falta uno de vosotros, me falta algo de mí. Y por eso os quiero a todos conmigo en la eternidad. En vuestro camino yo os ayudaré. Mi amor os envolverá como un manto. Igual que Dios, nosotros vivimos en Dios, vivimos dentro de Dios, también vivimos dentro de María. Y por eso ella dice que su amor maternal nos envuelve como un manto, porque vivimos dentro de ella. Entonces estamos envueltos en su manto. Y esto nos tiene que dar siempre una gran seguridad, una gran confianza y una gran fortaleza. Yo estoy dentro del manto de María. ¿Qué me puede pasar si estoy dentro del manto de mi madre? Y luego os quería leer cómo lo explica el catecismo, porque es muy bonito.
en el número 655. 655. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán murieron todos, así también todos revivirán en Cristo. Y luego dice el Catecismo: en la espera de que esto se realice, es decir, en la espera de que resucitemos y ya estemos plenamente con Jesús, mientras que llegue ese momento, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. Cristo resucitado vive en nosotros, vive en ti. En Él, los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro. Como Él vive dentro de ti, en Él ya podemos comenzar a saborear los prodigios del mundo futuro. Y su vida, la vida de los cristianos, es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina. Cristo nos toma y nos lleva dentro de la Trinidad. Vivimos en Dios. Para que ya no vivan para sí los que viven, sino que vivan para Cristo, para Dios. Es una explicación maravillosa del Catecismo sobre este misterio de la inhabitación divina. Nosotros vivimos en Dios, Dios vive en nosotros. Muy feliz domingo, querida familia. Nos vemos en el programa Conversando con Dios. Que el Señor te bendiga, que la Reina de la Paz te bendiga con su bendición maternal.